¿Alguna vez has recibido una lección objetiva? Sí, ya sabes, ese tipo de clases o lecciones en las que el profesor te ayuda a enseñarte algo como una ilustración para ayudarte a entender otra cosa. Bueno, esto es lo que Dios hace en el libro de Oseas. En este libro que estamos por comenzar a estudiar, vemos que todo lo que sucede es una lección objetiva. Dios hizo de la vida de Oseas una elección objetiva en la que Oseas representó a Dios amando a su gente, que era su pueblo. Pero vamos por partes. ¿Qué vamos a ver en el libro de Oseas? Como podemos ver y como podemos saber, Oseas se encuentra históricamente en el siglo 8 a.C. y esto da lugar en el reino de Israel, en el reino del norte. Recordemos que la situación política era una situación bastante interesante y triste, pues se había dividido el pueblo de Dios en el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. La situación política y social era muy inestable y las influencias que más les afectaban eran los cultos paganos. El culto, sobre todo, a Baal. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba luchando en contra de la idolatría, en contra de la inestabilidad, en contra de su Dios. Y es ahí, a ese pueblo, en el que llega Oseas, el autor de este libro. Oseas, el profeta del norte. Dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 1, verso 1. Esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Aquí vemos que la misma Biblia nos confirma que Oseas era un profeta de Dios, una persona que entregaba mensajes de parte de Dios, un oficio existente en el Antiguo Testamento. Y bueno, ¿qué aprendemos del libro de Oseas? ¿Cuál es el propósito de este libro? Bueno, el propósito de este libro es llamar al pueblo al arrepentimiento. También advertir sobre las consecuencias de la infidelidad a Dios. Porque este era el problema del pueblo de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo infiel a Dios. Y bueno, ¿por qué decimos que Oseas es una historia o un personaje que Dios utilizó como para dar una enseñanza objetiva? Bueno, digamos que el Señor le dio la indicación a Oseas de que se casara con una prostituta. ¿Con quién? ¿Acaso escuché bien? Sí, exactamente, escuchamos bien. Dios le dio la indicación de casarse con una prostituta. Y alguien puede pensar, ¿no? Alguien se imagina a Oseas diciendo, bueno, ¿dónde está la cámara oculta? ¿Quién me está engañando? Bueno, no. Dios realmente le dijo a Oseas que se casara con una prostituta. Profeta de Dios, persona que tenía que cuidarse de todos los pecados, una persona que no podía caer en las mismas prevaricaciones que cometía el resto del pueblo, un hombre que debía distinguirse espiritualmente y en su pureza física también, debía distinguirse de entre las demás personas, pues era el hombre que recibía el mensaje de Dios. Bueno, este hombre, con todas estas características que debía cumplir un profeta, fue y se casó con una prostituta. Esta es una lección objetiva. Es lo que Dios hizo con esta historia. Hizo de la vida de Oseas una lección objetiva en la que Oseas, como dijimos al inicio, representó a Dios, amando a su gente, aunque la gente se alejaba de Dios. Qué triste el caso del pueblo de Dios. Y sin embargo, qué amor tan grande el de Dios para demostrar esto. Y bueno, vemos el nombre del personaje de la esposa de Oseas, el profeta, era Gomer. Gomer era la esposa de Oseas, ella era la prostituta. Gomer ilustró al pueblo de Israel teniendo en común sus historias de prostitutas que se compartían con otros, además de con sus esposos. Así de intensa estaba la situación que Dios utilizó este tipo de enseñanza para darle un mensaje fuerte y contundente a su pueblo. Así como la prostituta va, se deleita con otros hombres y luego regresa con su esposo, así el pueblo de Dios se iba y deleitaba con los placeres de las tradiciones paganas, se iba detrás de los ídolos y después quería volver con Dios, con el único y verdadero Dios. Esa era la situación. Es duro ver esto, pues o sea, ser un profeta de Dios en Israel, casi al mismo tiempo que era Isaías, el profeta de Judá. Y o sea, siguió amando a Gomer, aunque ella seguía amando a otros hombres. Y amados hermanos, Dios sigue amándonos, aunque nosotros amamos a otras personas o a otras cosas más
que a Él. Vemos muchos temas en este libro y veremos muchos temas en este libro. Sin embargo, podemos resaltar tres: el amor y la fidelidad de Dios, la infidelidad de Israel, que es donde viene la metáfora del matrimonio, y finalmente, juicio y esperanza de restauración. En el tiempo que estudiemos este libro de Oseas, veremos cuál es la manera en la que Dios trató a su propio pueblo y cómo es que eso nos afecta a nosotros, pues también somos pueblo de Dios. Veremos el pecado del pueblo y habrá una confrontación con nuestra realidad, con nuestra vida. Y antes de comenzar a estudiar versículo por versículo, como lo hacemos en este canal de devocionales, preguntémonos todos juntos: ¿estoy en la misma situación que el pueblo de Israel? ¿Cuál es mi situación con Dios? ¿Qué es lo que estoy haciendo? El libro de Oseas es una poderosa representación del amor de Dios por su pueblo, pero también es una poderosa representación de las consecuencias de la infidelidad. Oseas utiliza su propia vida y su propio matrimonio como una alegoría, podemos llamarla, entre la relación de Dios e Israel, y hace un énfasis en cómo la traición y la infidelidad pueden llevar a una ruptura, a un dolor profundo, pero también puede llevar y dar paso a la restauración. Vemos aquí y analizaremos de forma profunda el amor incondicional de Dios, pues a pesar de la traición de Israel, Dios seguía llamando a su pueblo para que éste se pudiese arrepentir. Veremos que el pecado es algo serio, no es algo con lo que debemos jugar, pues la infidelidad espiritual se manifiesta en acciones que deshonran a Dios, y si nosotros no tenemos cuidado con ello, no somos diferentes a cómo se comportó el pueblo de Dios en ese momento, tanto del norte como del sur, Israel y Judá. No había diferencia, tristemente. Y también aprenderemos que hay una esperanza de ser restaurados. Aún en medio del juicio, aún en medio del trato con Dios a nuestras vidas por causa de nuestro pecado, hay una promesa de restauración para aquellos que regresan a Él. Así que no te pierdas ninguna de las enseñanzas que estamos por iniciar en este hermoso libro de Oseas. Disfrútalo, prepara tu corazón y dispón tu vida para que el Señor hable a tu corazón. Y lo que decimos y hacemos aquí: todos juntos aprendemos, todos juntos crecemos, todos juntos somos edificados. No en el fundamento de un hombre actual, no, en el fundamento que Dios estableció para nosotros, que es la Biblia, su palabra. Que Dios te bendiga. Será un gusto tenerte aquí en el canal disfrutando de cada una de estas enseñanzas. Que Dios bendiga también su palabra en nuestros corazones. Me aferro a él, Jesús es mi